No te voy a mentir, el día que metí la mano en el bolso de mi suegra supe que mi vida no iba a volver a ser la misma. Todo empezó cuando a mi marido le dieron ese ascenso. Más dinero, más responsabilidades, y aparentemente más derechos para sus padres. Al principio eran visitas ocasionales, ya sabes, felicitarlo, traer comida, presumir de hijo exitoso. Yo incluso estaba contenta, pensé, bueno, es bonito que estén orgullosos. Pero en cuestión de semanas, esas visitas se convirtieron en rutina. Primero 3 veces por semana. Luego todos los días. Sin avisar. Yo abría la puerta y ahí estaban. Yo decía que qué sorpresa, y mi suegra respondía que somos familia, no hace falta avisar. Yo intentaba sonreír, pero por dentro ya algo me incomodaba. Al principio eran detalles pequeños. Movían cosas en la cocina. Cambiaban los platos de sitio, reorganizaban los armarios. Una vez entré y no encontraba ni las cucharas. Yo le pregunté por qué había cambiado todo, y ella me dijo que así era más práctico. Yo le dije que a mí me gustaba como estaba antes, y ella respondió que ya me acostumbraría. Mi marido, nada. Absolutamente nada. Yo le dije que esto me estaba molestando, y él me respondió que no exagerara, que solo querían ayudar. Yo insistí en que no era ayuda, estaban invadiendo, y él me pidió que no hiciera un problema de esto. No quiero conflictos, me dijo. Esa frase, la empecé a odiar. Luego empezaron con los niños. Mi suegro se metía en cómo hacían los deberes, mi suegra les decía qué comer, cuándo dormir, incluso les cambiaba la ropa porque según ella yo no los vestía adecuadamente. Yo le dije a mi marido que esto ya era demasiado, y él me respondió que eran sus padres, que los dejara disfrutar a sus nietos. Yo le pregunté si él veía lo que estaban haciendo, y me dijo que yo estaba muy sensible últimamente. Muy sensible. Eso fue como una bofetada. Pero lo peor no era eso. Lo peor era la forma en que me hablaban. Comentarios disfrazados de consejos. Mi suegra decía que la casa podría estar más limpia. Yo le respondía que la había limpiado esa mañana, y ella decía que se notaba que yo trabajaba mucho, como si fuera una crítica. Mi suegro soltaba cosas como que antes las mujeres llevaban mejor el hogar. Yo me quedaba en silencio porque si decía algo, ya sabía lo que venía después. Yo le decía a mi marido que me estaban faltando al respeto, y él respondía que no lo hacían con mala intención. Siempre la misma historia. Hasta que un día, algo cambió. Ese día llegaron como siempre sin avisar. Yo estaba en la cocina, los niños en su cuarto. Escuché cómo entraban y dejaban sus cosas. Pero había algo raro. Mi suegra estaba más callada de lo normal. Yo salí a saludar, y ella sonrió, pero era una sonrisa tensa. Yo le pregunté si todo estaba bien, y ella dijo que sí, que solo estaba cansada. No le di importancia, hasta que fui al salón. Su bolso estaba en el sofá. Abierto. No sé por qué, pero algo dentro de mí me hizo detenerme. No era curiosidad normal. Era intuición. Yo me dije a mí misma que no debía tocarlo, que no era correcto. Pero también me dije que algo no encajaba. Y entonces, metí la mano. Lo que encontré ahí, no tenía ningún sentido. Y fue exactamente en ese momento cuando entendí que esto nunca había sido solo visitas familiares. Y créeme, eso fue solo el principio, dentro del bolso había un sobre. No era nada especial a simple vista. Blanco sin marcas, un poco doblado en las esquinas. Pero estaba escondido entre sus cosas, como si no quisiera que nadie lo viera. Yo dudé unos segundos. Yo me dije que esto estaba mal. Que estaba cruzando una línea. Pero después recordé todas las veces que ellos cruzaron la mía sin pedir permiso. Y abrí el sobre. Dentro había papeles. Varios. Al principio no entendí nada. Eran copias. Documentos impresos. Mi nombre estaba ahí. Mi nombre completo. Sentí como si el suelo se moviera. Yo pensé que era una coincidencia. Pero no. Seguí leyendo. Era información personal. Mis horarios. Mi trabajo. Incluso cosas sobre los niños. Cosas que yo nunca les había contado.
Mi corazón empezó a latir fuerte. Muy fuerte. Yo no sabía qué estaba pasando, pero sabía que esto no era normal. Escuché pasos en el pasillo. Cerré el sobre rápido y lo volví a meter donde estaba. Me alejé del sofá como si nada. Mi suegra apareció en la puerta. Me miró directo. Esa mirada, ya no era la misma. Yo intenté actuar normal. Yo le pregunté si quería café, y ella respondió que sí, pero no dejó de mirarme ni un segundo. Como si supiera. Como si sospechara. Fui a la cocina con las manos temblando. Intentaba procesar lo que había visto. ¿Por qué tenían eso? ¿Para qué? ¿Desde cuándo? Mi cabeza no paraba. Mi suegro entró después. Se sentó como siempre. Encendió la tele como si esa fuera su casa. Todo normal. Demasiado normal. Yo serví el café. Las manos me sudaban. Yo le di la taza a mi suegra, y ella dijo gracias, pero su tono era frío. Distante. Yo me senté frente a ellos. Intentando no mostrar nada. Pero por dentro estaba en pánico. Los niños salieron de su cuarto. Corrieron hacia sus abuelos. Todo parecía una escena cotidiana. Pero ya no lo era. No después de lo que yo había visto. Yo miré a mi marido. Esperando alguna señal. Algo. Pero él estaba tranquilo. Sonriendo. Ajeno a todo. O eso creía yo en ese momento. Mi suegra empezó a hablar. Comentarios normales. Sobre la comida. Sobre la casa. Pero había algo más. Algo debajo de cada palabra. Yo no podía dejar de pensar en ese sobre. Yo quería confrontarlos. Quería gritar. Pero sabía que si lo hacía sin entender bien, iba a perder. Tenía que jugar mejor. Tenía que ser más inteligente. Esa noche, cuando se fueron, yo no pude aguantar más. Yo le dije a mi marido que teníamos que hablar. Él suspiró. Ya cansado antes de empezar. Yo le dije que había encontrado algo en el bolso de su madre, y él se tensó. Fue instantáneo. Yo le pregunté qué estaba pasando, y él respondió que no sabía de qué hablaba. Yo le dije que no mintiera, que había visto documentos con mi nombre con información personal. Él se quedó en silencio unos segundos. Demasiados. Yo le pregunté desde cuándo estaba pasando esto, y él dijo que probablemente lo estaba malinterpretando. Probablemente. Esa palabra me hizo hervir la sangre. Yo le dije que no era estúpida, que eso no era normal. Él intentó calmarme. Me dijo que seguro era por algo legal, algo sin importancia. Yo le pregunté qué tipo de algo legal incluye seguir mis horarios. No supo qué responder. Y entonces, lo vi. Ese pequeño gesto. Esa duda en su cara. Él sabía algo. Yo le pregunté directamente si él estaba involucrado, y él dijo que no, demasiado rápido. Demasiado nervioso. Yo le dije que me mirara a los ojos y lo repitiera, y él evitó mi mirada. Ahí se rompió algo dentro de mí. Porque en ese momento entendí que no solo eran ellos. Él también estaba metido en esto. Pero no sabía hasta qué punto. Y lo peor, es que aún no había visto lo más grave de esos documentos. Porque lo que realmente lo cambiaba todo, estaba en la última hoja. Y yo todavía no sabía si estaba preparada para enfrentarlo, esa noche casi no dormí. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle. Cada palabra. Cada gesto. Todo empezaba a encajar de una forma que me daba miedo. Yo giré hacia él en la cama y le dije que esto no se iba a quedar así, y él respondió que estaba cansado, que hablábamos mañana. Mañana. Como si yo pudiera esperar. Como si no tuviera un nudo en el pecho que no me dejaba respirar. Yo le dije que no, que necesitaba respuestas ya, y él se levantó de golpe. Yo me asusté. Nunca lo había visto así. Él me dijo que estaba exagerando, que estaba creando una película en mi cabeza. Yo le dije que entonces me explicara lo del sobre, y él se quedó callado otra vez. Ese silencio era peor que cualquier confesión.
Yo le dije que si no hablaba, yo iba a sacar mis propias conclusiones, y él respondió que hiciera lo que quisiera. Eso me dolió más que todo. Porque ya no estaba intentando protegerme. Estaba intentando tapar algo. A la mañana siguiente actué normal. Demasiado normal. Preparé el desayuno, llevé a los niños al colegio, incluso le di un beso antes de salir, y él se quedó confundido. Yo necesitaba tiempo. Necesitaba pensar. Pero sobre todo, necesitaba ver ese sobre otra vez. Ese mismo día, como si nada, sus padres volvieron. Puntuales. Sin avisar. Yo abrí la puerta y sonreí. Una sonrisa que ni yo misma reconocía. Yo dije que pasaran, y mi suegra respondió que claro, como siempre. Como siempre. Esa frase ya me daba asco. Dejaron sus cosas en el mismo sitio. El bolso otra vez en el sofá. Era como si el destino me lo estuviera poniendo en bandeja. Yo fingí que iba a la cocina. Esperé. Escuché sus voces en el salón. Bajitas. Susurrando. Nunca susurraban. Eso me confirmó todo. Yo volví despacio. Miré el bolso. Cerrado esta vez. Pero no completamente. Yo respiré hondo. Mi corazón iba a 1000. Yo metí la mano otra vez. Saqué el sobre. Esta vez no dudé. Me fui al baño. Cerré con llave. Y lo abrí. Empecé a leer desde el principio. Pero ahora con más atención. Había registros. Fechas. Notas. Cosas escritas a mano. Comentarios sobre mí. Sobre mi rutina. Sobre mis salidas. Sobre con quién hablaba. Era como si alguien me estuviera vigilando. Como si yo fuera un caso. Yo sentí un escalofrío. Pero seguí. Porque necesitaba saber hasta dónde llegaba esto. Y entonces llegué a la última hoja. Esa hoja. La que no había visto bien el día anterior. Ahí estaba todo. Un documento legal. Con términos que apenas entendía. Pero había palabras claras. Custodia. Evaluación. Incapacidad. Yo me quedé helada. Yo susurré que esto no podía ser real. Pero lo era. Lo era. Y en la parte de abajo, una firma. La firma de mi marido. Sentí que el mundo se rompía. Literalmente. Yo dije su nombre en voz baja, como si estuviera invocándolo, y me temblaban las manos. Él había firmado eso. Él estaba de acuerdo. Yo no sabía si llorar, gritar o romper todo. Pero en lugar de eso, hice algo diferente. Algo que ni yo misma esperaba. Saqué el móvil. Le hice fotos a todo. Cada página. Cada detalle. Yo sabía que esto era importante. Muy importante. Guardé todo exactamente como estaba. Volví al salón. Ellos seguían ahí. Tranquilos. Hablando con los niños. Como si nada. Como si no estuvieran planeando quitarme todo. Yo me senté. Los miré. Y por primera vez, no sentí miedo. Sentí algo mucho más frío. Más calculado. Yo le dije a mi suegra que necesitaba hablar con ella a solas, y ella respondió que claro, con una sonrisa falsa. Nos fuimos a la cocina. Cerré la puerta. El silencio era pesado. Yo la miré directo y le dije que ya sabía lo del sobre, y su cara cambió en un segundo. Intentó disimular. Yo le dije que no se molestara, que ya había visto todo, y ella respondió que no sabía de qué hablaba. Yo me acerqué más. Muy despacio. Yo le dije que había visto el documento de custodia, y ahí, se le cayó la máscara. Literalmente. Su expresión se volvió dura. Fría. Yo le pregunté desde cuándo estaban planeando esto, y ella respondió algo que nunca voy a olvidar. Me dijo que desde hace tiempo sabían que yo no era adecuada para esta familia. Yo sentí una rabia que nunca había sentido. Yo le dije que quién se creía para decidir eso,
y ella respondió que solo estaban protegiendo a sus nietos. Protegiendo. Esa palabra me hizo hervir la sangre. Yo le dije que eso era una locura, que no tenían ningún derecho, y ella dijo que sí lo tenían, porque mi marido estaba de acuerdo. Eso fue como una puñalada otra vez. Yo respiré hondo. Muy hondo. Porque en ese momento entendí algo clave. Esto no era improvisado. Esto estaba planeado. Desde hace tiempo. Y yo había estado viviendo con ellos, sin darme cuenta. Pero lo que ella no sabía, es que yo ya tenía pruebas. Y que no iba a quedarme de brazos cruzados. Y justo cuando pensaba que ya lo había escuchado todo, ella dijo algo más. Algo que lo cambió todo otra vez. Me dijo que si yo cooperaba, todo sería más fácil. Cooperar. Como si esto fuera una negociación. Como si yo fuera a entregar a mis hijos sin pelear. Yo la miré. Y por dentro, algo se rompió. Pero no de debilidad. De otra cosa. Algo mucho más peligroso. Porque en ese momento decidí, que si ellos querían guerra, la iban a tener. Pero no como esperaban, yo salí de la cocina como si nada hubiera pasado. Pero por dentro ya estaba en otro modo. Frío. Calculando cada paso. Yo miré a mi marido y le sonreí. Él se relajó un poco. Pensó que todo estaba bajo control. Ese fue su primer error. Nos sentamos todos a la mesa. Mi suegra hablaba con los niños como si fuera su madre. Mi suegro opinaba de todo. Yo asentía. Sonreía. Incluso reía en algunos momentos. Yo sabía que tenían que creer que yo seguía siendo la misma. La que se calla. La que aguanta. Pero ya no. Esa misma tarde cuando se fueron, yo no dije nada. Ni una palabra. Él me miraba esperando una reacción. Yo simplemente seguí con lo mío. Preparé la cena. Ayudé a los niños. Todo normal. Esa normalidad lo estaba desconcertando. Y eso era exactamente lo que yo quería. Porque mientras él pensaba que yo había soltado el tema, yo estaba armando algo mucho más grande. Esa noche, cuando él se durmió, yo agarré su teléfono. Nunca lo había hecho antes. Nunca. Pero ya no estábamos en ese punto. Yo desbloqueé. Sabía su clave. Claro que la sabía. Empecé a revisar. Mensajes. Correos. Archivos. Y ahí estaba. Un chat con su madre. Largo. Muy largo. Meses de conversación. Yo empecé a leer. Al principio eran quejas. Comentarios sobre mí. Cosas pequeñas. Pero luego, el tono cambió. Planes. Estrategias. Palabras como evaluación psicológica. Testimonios. Incluso hablaban de provocar situaciones para demostrar que yo no era estable. Yo sentí un frío en el cuerpo. Yo leí un mensaje donde mi suegra decía que había que presionarme más. Que así yo acabaría explotando. Y mi marido respondió que sí. Que ya estaba funcionando. Eso me destrozó. Pero también me dio claridad. Yo ya no tenía dudas. No era una sospecha. Era una conspiración. Contra mí. En mi propia casa. Yo seguí leyendo. Y encontré algo peor. Habían hablado con un abogado. Ya tenían asesoría. Ya estaban avanzando. Esto no era una idea. Era un proceso en marcha. Yo hice capturas de todo. Guardé todo. Luego dejé el teléfono exactamente donde estaba. Me acosté a su lado. Y lo miré. Dormía tranquilo. Como si no estuviera destruyendo mi vida. Yo susurré su nombre muy bajito, y él ni se movió. Y en ese momento, dejé de verlo como mi marido. A la mañana siguiente empezó mi contraataque. Yo no iba a reaccionar como ellos esperaban. Yo iba a adelantármelos. Primero, llamé a una amiga. Una abogada.
Nunca pensé que necesitaría hacer esa llamada. Yo le dije que necesitaba ayuda urgente y ella respondió que fuera a verla. Ese mismo día fui. Le conté todo. Le mostré las fotos. Los mensajes. Todo. Ella se quedó en silencio unos segundos. Luego me miró muy serio. Yo le pregunté qué significaba todo esto, y me dijo que era grave. Muy grave. Yo sentí que el estómago se me caía. Pero entonces dijo algo que cambió el juego. Me dijo que lo que ellos estaban haciendo también podía volverse en su contra. Que estaban cruzando líneas legales. Vigilancia. Manipulación. Intención de falsificar pruebas. Yo empecé a entender. Yo le pregunté qué podía hacer, y ella me dijo que documentar todo. Absolutamente todo. Que no los confrontara más. Que los dejara seguir. Porque cada paso que dieran, sería una prueba más. Yo asentí. Salí de ahí con un plan. Un plan real. Cuando volví a casa, ellos ya estaban ahí. Otra vez. Como siempre. Pero esta vez, yo los vi diferente. Ya no eran figuras de autoridad. Ni familia. Eran oponentes. Mi suegra me miró intentando leerme. Yo le sonreí. Una sonrisa tranquila. Controlada. Yo le dije que había pensado en lo que hablamos, y ella se tensó. Yo añadí que quería cooperar. Cooperar. Esa palabra. La misma que ella usó. Su cara cambió. No esperaba eso. Yo dije que solo quería lo mejor para los niños. Que si necesitaban evaluaciones, yo estaba dispuesta. Que si querían ayudar, yo lo agradecía. Yo vi cómo se miraron entre ellos. No se lo creían. Pero querían creerlo. Porque encajaba perfecto con su plan. Y ahí fue cuando cayeron. Porque en ese momento, empezaron a bajar la guardia. Mi marido me miró confundido. Yo le dije que había estado pensando, que tal vez tenían razón en algunas cosas. Él no sabía qué decir. Yo estaba actuando exactamente como ellos querían. Pero no por las razones que ellos creían. Esa misma semana, empezaron a empujar más fuerte. Más comentarios. Más presión. Más intentos de provocarme. Pero yo no reaccionaba. Yo anotaba todo. Grababa audios cuando podía. Guardaba mensajes. Cada detalle. Cada palabra. Porque sabía que el momento iba a llegar. Y cuando llegara, yo no iba a estar defendiéndome. Iba a estar atacando. Pero lo que ellos no sabían, es que alguien más ya estaba entrando en juego. Y eso, va a cambiar todo otra vez, esa persona era alguien que ellos jamás habrían considerado una amenaza. Y justo por eso era perfecta. Yo no le conté a nadie más. Solo a mi abogada y a esa persona. Mi hermana. Yo siempre había mantenido cierta distancia con ella. No por problemas graves. Solo vidas diferentes. Pero cuando le conté todo, su reacción fue inmediata. Yo le dije que necesitaba ayuda, y ella respondió que iba a estar conmigo en todo. Sin dudar. Sin cuestionar. Y lo mejor, es que ella tenía algo que yo no. Tiempo. Y una forma de ver las cosas mucho más fría que la mía. Esa misma semana empezó a venir a casa. Con la excusa de pasar más tiempo con los niños. Mis suegros no sospecharon nada. Al contrario. Les encantó la idea. Pensaban que era otra persona más que podían manipular. Error. Grave error. Mi hermana observaba todo. Cada comentario. Cada gesto. Yo le decía lo que ya sabía, y ella respondía que eran más torpes de lo que creían. Porque cuanto más confiados estaban, más se exponían. Una tarde todo empezó a acelerar. Mi suegra llegó más agresiva de lo normal. Yo lo noté en cuanto cruzó la puerta. Yo dije que todo estaba bien, y ella respondió que teníamos que hablar. Ese tono. Seco. Directo. Nos fuimos al salón. Cerró la puerta.
Yo me senté. Tranquila. Ella empezó a decir que el proceso no podía retrasarse más. Yo le pregunté a qué se refería, y ella dijo que a la evaluación. Yo fingí confusión. Yo dije que pensé que eso aún no estaba decidido, y ella respondió que ya estaba todo en marcha. Que mi marido ya había dado el siguiente paso. Yo sentí un golpe en el pecho. Pero no lo mostré. Yo le pregunté qué pasó, y ella me dijo que ya habían solicitado una evaluación psicológica formal para mí. Sin mi consentimiento. Yo mantuve la calma. Yo le dije que eso no era posible, y ella sonrió. Esa sonrisa fría. Calculada. Me dijo que había formas. Siempre hay formas. Yo asentí. Como si aceptara. Pero por dentro ya estaba uniendo piezas. Porque si habían hecho eso, habían dejado rastro. Y eso era justo lo que necesitábamos. Esa noche, cuando todos se fueron, mi hermana y yo nos sentamos en la cocina. Yo le conté lo que había pasado, y ella respondió que era perfecto. Yo me quedé mirándola. Perfecto. Esa palabra me chocó. Yo le dije que cómo podía ser perfecto, y ella explicó que ahora estaban cruzando una línea legal clara. Que ya no era solo manipulación. Era acción. Y eso dejaba huella. Yo respiré más tranquila. Por primera vez en días. Porque ya no estaba reaccionando. Estaba adelantándome. A la mañana siguiente fui a ver a mi abogada otra vez. Le conté todo. Ella escuchó en silencio. Luego me dijo que esto cambiaba mucho las cosas. Yo le pregunté si era bueno o malo, y ella respondió que para ellos, muy malo. Porque ahora podían demostrar intención real de perjudicarme. Yo sentí una mezcla rara. Miedo. Pero también una especie de poder. Yo le pregunté cuál era el siguiente paso, y ella me dijo que esperar. Seguir recopilando. Y sobre todo, no romper el personaje. Yo asentí. Volví a casa. Y seguí actuando. Sumisa. Colaborativa. Incluso agradecida. Mis suegros estaban encantados. Mi marido confundido. Muy confundido. Una noche él no aguantó más. Yo estaba en la cocina, y él entró. Yo dije que qué pasaba, y él respondió que no entendía qué estaba ocurriendo. Yo le dije que a qué se refería, y él dijo que mi actitud había cambiado. Que antes me quejaba de sus padres, y ahora parecía estar de acuerdo con todo. Yo lo miré. Fijamente. Yo le dije que tal vez había estado equivocada antes. Él frunció el ceño. Yo añadí que tal vez ellos tenían razón en preocuparse. Eso lo descolocó completamente. Yo vi cómo dudaba. Como algo dentro de él empezaba a romperse. Porque no esperaba eso. No esperaba perder el control del guión. Yo le pregunté si eso no era lo que él quería, y él no supo qué decir. Ese fue otro momento clave. Porque ahí, empecé a sembrar la duda. Pero lo más importante pasó 2 días después. Ese día, mi hermana estaba en casa. Yo estaba en el salón con los niños. Mis suegros en la cocina. Hablando. Pensaban que nadie los escuchaba. Pero mi hermana estaba ahí. Silenciosa. Grabando. Y lo que dijeron, fue exactamente lo que necesitábamos. Porque mi suegra dijo que todo iba según lo planeado. Que yo estaba cediendo. Que pronto podrían demostrar que yo no era estable. Mi suegro respondió que había que acelerar antes de que yo sospechara algo. Y entonces, soltó algo peor. Dijo que si hacía falta, podían provocar una situación más fuerte. Algo que dejara claro que yo no estaba bien mentalmente. Yo sentí como la sangre me hervía. Pero me quedé quieta. Porque sabía que eso, era oro. Puro. Esa grabación lo cambiaba todo. Cuando se fueron, mi hermana me miró. Yo no dije nada. Ella solo levantó el móvil. Y reprodujo el audio. Escuchar sus voces. Tan tranquilas. Planeando destruirme. Fue diferente. Ya no era sospecha.
Era evidencia. Yo respiré hondo. Muy hondo. Y en ese momento supe algo con total claridad. Ya no era cuestión de defenderme. Era cuestión de cuándo decidir acabar con ellos. Pero justo cuando pensaba que ya tenía el control, mi marido hizo algo que no esperaba. Algo que puso todo en riesgo otra vez. Porque esa misma noche, él tomó una decisión por su cuenta. Y no me lo dijo, esa noche yo noté algo raro en él desde el momento en que entró por la puerta. No me miró igual. No dijo lo de siempre. Ni siquiera preguntó por los niños. Yo le dije que cómo le había ido el día, y él respondió que bien, pero sin mirarme. Seco. Distante. Algo había pasado. Yo lo sentí al instante. Pero no pregunté más. Ya había aprendido que a veces, es mejor dejar que la gente se delate sola. Cenamos en silencio. Los niños hablaban. Yo asentía. Él apenas participaba. Yo sabía que su cabeza estaba en otro sitio. Y eso me preocupaba. Porque cuando alguien como él toma decisiones en silencio, nunca es algo pequeño. Esa noche fingí dormir. Pero estaba completamente despierta. Esperando. Y no tuve que esperar mucho. A las 2 de la mañana, lo escuché levantarse. Despacio. Intentando no hacer ruido. Yo mantuve los ojos cerrados. Escuché sus pasos. Salió de la habitación. Yo conté hasta 10. Me levanté. Caminé sin hacer ruido. Lo seguí. Estaba en el salón. Con el móvil. Hablando en voz baja. Yo me quedé detrás de la pared. Conteniendo la respiración. Y entonces lo escuché. Yo oí que decía que no podían esperar más. Que había que hacerlo ya. Mi corazón empezó a latir fuerte. Yo intenté escuchar mejor. Él dijo que sí, que mañana mismo. Que todo estaba listo. Mañana. Esa palabra me atravesó. Yo no sabía qué planeaban exactamente, pero sabía que era inminente. Y eso cambiaba todo. Yo volví a la cama antes de que regresara. Cerré los ojos. Fingí. Él volvió unos minutos después. Se acostó. Pero no durmió. Yo lo sentía. Su respiración. Tensa. Irregular. Los dos sabíamos que algo estaba pasando. Pero ninguno dijo nada. A la mañana siguiente actué rápido. No podía permitirme esperar. Llamé a mi abogada desde el coche. Yo le dije que algo iba a pasar ese día, y ella respondió que tenía que mantener la calma. Yo le pregunté qué podía hacer, y me dijo que si sospechaba una acción inmediata, debía estar preparada. ¿Preparada para qué? Esa pregunta me quedó dando vueltas. Dejé a los niños en el colegio. Pero no me fui a casa directamente. Me quedé cerca. Observando. Pensando. Algo no encajaba. Porque si iban a hacer algo, tenía que involucrar a los niños. Y eso me heló la sangre. Yo volví a casa más tarde. Y en cuanto abrí la puerta, lo supe. El silencio. Ese silencio no era normal. Yo dije que ya había vuelto y nadie respondió. Caminé por el pasillo. Mi corazón iba a 1000. Entré al salón. Y ahí estaban. Mis suegros. Mi marido. Y una mujer que no conocía. Yo me detuve en seco. Yo pregunté quién era y mi suegra respondió que era una profesional. Profesional. Esa palabra me hizo entender todo. Yo miré a mi marido. Él no me sostuvo la mirada. Yo le dije que qué estaba pasando, y él respondió que era por el bien de todos. Siempre la misma frase. Siempre la misma mentira. La mujer dio un paso adelante. Yo sentí que el aire me faltaba. Ella dijo que venía a hacer una evaluación. Yo le respondí que nadie me había informado, y mi suegro dijo que no hacía falta. Que esto era necesario. Necesario. Yo sentí una mezcla de rabia y claridad. Porque ese era el momento.
El momento que estaban esperando. Provocarme. Hacerme reaccionar. Y usarlo en mi contra. Yo respiré hondo. Muy hondo. Yo dije que entendía. Todos se quedaron en silencio. No esperaban eso. Yo añadí que si era una evaluación, no tenía problema. Que cooperaría. La mujer pareció sorprendida. Mis suegros también. Mi marido, confundido otra vez. Yo estaba jugando exactamente donde ellos querían. Pero con mis reglas. Nos sentamos. Empezó a hacer preguntas. Sobre mi rutina. Sobre mi estado emocional. Sobre mi relación con ellos. Yo respondía tranquila. Clara. Sin alterarme. Cada respuesta era medida. Pensada. Yo veía cómo se miraban entre ellos. No les gustaba. Porque no estaba funcionando. No había explosión. No había drama. No había nada que usar. Pero entonces, mi suegra intentó forzarlo. Yo escuché cuando dijo que últimamente yo estaba muy inestable. Yo giré la cabeza despacio. Yo le pregunté a qué se refería, y ella empezó a inventar. Situaciones. Reacciones. Cosas que nunca pasaron. Yo la dejé hablar. Sin interrumpir. La mujer tomaba notas. Yo esperaba. Y cuando terminó, yo hablé. Yo dije que entendía su preocupación, pero que no era cierto. Y añadí algo más. Algo que lo cambió todo. Yo dije que de hecho, me sentía incómoda con ciertas conductas invasivas en la casa. La mujer levantó la mirada. Interesada. Yo continué. Describí cómo movían cosas. Cómo criticaban. Cómo daban órdenes a los niños. Todo. Con calma. Sin emoción exagerada. Solo hechos. Yo vi cómo el ambiente cambiaba. Poco a poco. Porque ahora, ya no era solo su versión. Era la mía. Y era coherente. Tranquila. Sólida. La mujer empezó a hacer más preguntas. Pero ya no a mí solamente. También a ellos. Y ahí, empezaron a fallar. Mi suegra se puso a la defensiva. Mi suegro se irritó. Mi marido, dudaba. Y cada duda, era visible. Yo me mantuve igual. Serena. Porque sabía que eso, era lo más fuerte que podía hacer. Pero lo que ellos no sabían, es que esto no era el final del plan. Era solo la primera trampa. Porque lo que venía después, ya no iba a ser en mi casa. Iba a ser en un lugar donde ellos no tenían control. Y ahí, todo iba a explotar. Después de esa evaluación, la casa ya no volvió a sentirse igual. Pero no porque yo estuviera peor. Al contrario. Porque ellos empezaron a perder el control. Yo lo noté en detalles pequeños. Miradas. Silencios. Mi suegra ya no sonreía igual. Mi suegro hablaba menos. Y mi marido parecía estar atrapado en medio de algo que ya no entendía. Yo seguí igual. Tranquila. Precisa. Cada palabra medida. Cada reacción controlada. Porque sabía que el siguiente paso no dependía de ellos. Dependía de mí. 2 días después, recibí la llamada. Yo estaba en la cocina cuando sonó el móvil. Yo contesté y mi abogada dijo que ya estaba todo listo. Yo le pregunté si estaba segura, y ella respondió que sí, que era el momento. El momento. Esa palabra me recorrió todo el cuerpo. Yo colgué. Me quedé unos segundos en silencio. Respirando. Preparándome. Porque lo que venía, iba a cambiarlo todo de forma definitiva. Esa tarde, cuando llegaron como siempre, yo ya tenía todo preparado. Documentos impresos. Copias. Grabaciones. Todo organizado. Todo listo. Pero no dije nada. No aún. Esperé. Dejé que se acomodaran. Que actuaran como siempre. Que se sintieran seguros.
Porque lo que iba a pasar, necesitaba que bajaran completamente la guardia. Mi suegra empezó con sus comentarios. Yo asentía. Mi suegro opinaba. Yo escuchaba. Mi marido observaba. Confundido. Cada segundo contaba. Hasta que finalmente, yo dije que teníamos que hablar. El silencio cayó de golpe. Yo añadí que todos. Nadie se movió. Nos sentamos. Yo puse los papeles sobre la mesa. Despacio. Sin prisa. Mi suegra frunció el ceño. Yo la miré directo y le dije que ya no hacía falta seguir fingiendo. Su cara cambió. Mi suegro se tensó. Mi marido se puso pálido. Yo deslicé una hoja hacia ellos. Era una copia del documento de custodia. Yo dije que sabía todo. Nadie habló. Yo saqué el móvil. Reproduje el audio. Sus voces llenaron la habitación. Claras. Innegables. Hablando de planes. De provocarme. De hacerme parecer inestable. Mi suegra intentó interrumpir. Yo levanté la mano. Yo dije que todavía no había terminado. Mi voz estaba firme. Fría. Como nunca antes. Yo saqué las capturas de pantalla. Las conversaciones. Las fechas. Todo. Yo lo fui colocando uno por uno sobre la mesa. Como piezas de un rompecabezas que ya no podían negar. Mi suegro dijo que eso no significaba nada. Yo le respondí que sí lo significaba. Que de hecho, significaba mucho más de lo que él creía. Yo les expliqué. Con calma. Que todo eso ya estaba en manos de mi abogada. Que cualquier intento de seguir adelante con su plan, se iba a volver en su contra. Mi suegra se levantó. Alterada. Yo dije que se sentara. Y lo hizo. Porque en ese momento, ya no tenía el control. Mi marido finalmente habló. Yo lo miré. Él dijo que podíamos hablar esto en privado. Yo le respondí que no. Que ya no había nada privado. Porque él había dejado de protegerme hace tiempo. Ese fue el golpe más duro para él. Lo vi en su cara. Yo le dije que había confiado en él. Que había defendido su silencio. Y que él lo había usado en mi contra. Él intentó decir algo. Pero no pudo. Porque no había nada que justificar. Y entonces, di el último paso. Yo saqué otro documento. Uno que ellos no esperaban. Yo lo puse frente a ellos. Y dije que ya había iniciado el proceso. Pero no el que ellos pensaban. Yo expliqué que había presentado una denuncia. Por acoso. Por manipulación. Por intento de interferir en la custodia de mis hijos. El silencio fue absoluto. Nadie respiraba. Yo añadí que además, había solicitado medidas para limitar su acceso a la casa y a los niños. Ahí fue cuando todo explotó. Mi suegra empezó a gritar. Yo me mantuve en silencio. Mi suegro golpeó la mesa. Yo no me moví. Mi marido se quedó congelado. Porque en ese momento entendió algo que yo ya sabía. Que el juego había terminado. Pero no a su favor. Yo me levanté despacio. Yo dije que tenían dos opciones. Irse en ese momento. O que la siguiente conversación fuera en un juzgado. Nadie discutió eso. Porque ya no podían. Se fueron. Sin mirar atrás. Sin decir nada más. La puerta se cerró. Y el silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Yo me quedé ahí. De pie. Respirando. Sintiendo como todo el peso se iba. Poco a poco. Mi marido seguía en el salón. Solo. Yo no lo miré. No en ese momento. Porque todavía quedaba algo pendiente. Algo entre nosotros que no se podía ignorar. Y cuando finalmente hablara, iba a ser el golpe final. Pero eso, aún no había pasado, nos quedamos solos. El silencio ya no era incómodo. Era pesado.
Denso. Yo podía sentirlo en el aire. Él seguía sentado, mirando la mesa, evitando mirarme. Yo me apoyé en la encimera. Crucé los brazos. Esperé. Porque esta vez, no iba a empezar yo. Pasaron unos segundos. Luego minutos. Finalmente él habló. Yo le pregunté si iba a decir algo y él respondió que no sabía por dónde empezar. Yo le dije que podía empezar por la verdad. Esa que llevaba meses escondiendo. Él respiró hondo. Muy hondo. Como si le costara. Yo vi cómo le temblaban las manos. Eso me sorprendió. Porque nunca lo había visto así. Nunca. Él dijo que no quería que las cosas llegaran a esto. Yo le respondí que entonces no debería haber empezado nada. Él cerró los ojos un momento. Luego dijo que al principio, solo escuchaba a sus padres. Que pensaba que exageraban. Que yo estaba estresada. Yo no dije nada. Lo dejé seguir. Él dijo que poco a poco empezaron a convencerlo. Que le mostraban pruebas. Momentos fuera de contexto. Cosas manipuladas. Yo sentí una mezcla rara. Rabia. Pero también algo más. Porque eso significaba que él eligió creerles. Yo le pregunté por qué no habló conmigo. Él respondió que cada vez que lo intentaba, sus padres le decían que yo reaccionaría mal. Que confirmaría todo. Yo solté una risa corta. Sin humor. Yo dije que claro. Ese era el plan. Él bajó la cabeza. Yo añadí que él les ayudó. Y eso, no tenía justificación. Él no lo negó. Eso fue lo peor. Porque no intentó defenderse. No intentó mentir. Solo, lo aceptó. Yo le pregunté en qué momento firmó ese documento. Él dijo que hace semanas. Que pensaba que era solo una medida preventiva. Preventiva. Esa palabra me revolvió el estómago. Yo le dije que estaba firmando para quitarme a mis hijos, y él respondió que no lo veía así en ese momento. Yo lo miré. Fijo. Yo le dije que entonces cómo lo veía. Él tardó en responder. Demasiado. Finalmente dijo que pensaba que estaba ayudando. Ayudando. Esa palabra, ya no significaba nada para mí. Yo caminé un poco. Necesitaba moverme. Porque quedarme quieta, me hacía explotar. Yo le dije que no era un error pequeño. Que no era algo que se arreglara con un lo siento. Él respondió que lo sabía. Que lo entendía. Pero aún así, dijo algo más. Algo que no esperaba. Me dijo que después de la evaluación, empezó a ver cosas diferentes. Yo me detuve. Yo le pregunté a qué se refería, y él dijo que no encajaba. Que lo que sus padres decían, no coincidía con lo que estaba viendo. Yo no respondí. Él continuó. Dijo que empezó a dudar. Que revisó mensajes antiguos. Situaciones. Y que se dio cuenta de que muchas cosas estaban exageradas. O directamente inventadas. Yo sentí algo romperse otra vez. Pero diferente. Más profundo. Yo le pregunté si eso lo detuvo. Él dijo que no de inmediato. Que le costó aceptar que sus padres podían hacer algo así. Que no quería creerlo. Yo asentí. Porque eso, lo entendía. Pero no lo justificaba. Él dijo que la llamada de la noche anterior fue para cancelar todo. Yo fruncí el ceño. Yo le pregunté si hablaba en serio, y él respondió que sí. Que había llamado para parar el proceso. Que ya no quería seguir adelante. Yo me quedé en silencio. Procesando. Porque eso cambiaba algo. Pero no lo suficiente. Yo le pregunté por qué no me lo dijo. Él respondió que no sabía cómo. Que tenía miedo de mi reacción. Yo solté otra risa corta. Yo dije que eso era irónico. Muy irónico. Él asintió. Sin discutir. Y entonces, llegó el momento más duro. Yo le pregunté si me creía ahora.
si de verdad entendía lo que había pasado. Él me miró. Por primera vez en toda la conversación. Directo. Y dijo que sí. Que ahora lo veía todo. Yo sostuve su mirada unos segundos. Luego asentí. Pero no con alivio. Sino con una especie de cierre. Porque entenderlo ahora, ya no cambiaba lo que hizo. Yo le dije que había cruzado una línea. Una que no se podía borrar. Él respondió que lo sabía. Que no esperaba que todo volviera a ser como antes. Pero que quería arreglarlo. Yo respiré hondo. Muy hondo. Porque esa era la parte más difícil. Yo le dije que esto no era solo entre él y yo. Que había involucrado a nuestros hijos. A mi estabilidad. A mi vida entera. Él asintió. Yo añadí que había permitido que otros me atacaran dentro de mi propia casa. Y que eso, era algo que no podía olvidar. El silencio volvió. Pero esta vez, era diferente. Más claro. Más definitivo. Él dijo que haría lo que fuera necesario. Yo no respondí de inmediato. Porque la verdad, no sabía si había algo que pudiera hacer. Y justo cuando parecía que todo estaba dicho, mi móvil vibró. Yo miré la pantalla. Era mi abogada. Yo contesté. Yo dije que sí, y ella respondió que había novedades. Su tono era serio. Yo sentí un nudo en el estómago. Yo le pregunté qué pasaba, y ella dijo algo que lo cambió todo otra vez. Me dijo que mis suegros no se habían quedado quietos. Que ya habían dado otro paso. Uno más agresivo. Y esta vez, no estaban solos, yo sentí que el tiempo se detenía. Literal. Yo le pregunté qué significaba eso, y mi abogada respondió que habían presentado una denuncia en mi contra. Una denuncia formal. Por negligencia. Por inestabilidad. Por poner en riesgo a los niños. Yo cerré los ojos un segundo. Solo uno. Pero fue suficiente para entender todo. No se habían rendido. Solo habían cambiado de estrategia. Yo le pregunté si era grave y ella respondió que sí, pero que ya lo esperábamos. Que precisamente por eso habíamos preparado todo. Yo respiré hondo. Sentí el pulso en la garganta. Yo le dije que estaba lista. Colgué. Y levanté la mirada. Él me estaba observando. Yo le dije que tus padres no han terminado, y él respondió que qué habían hecho ahora. Yo le expliqué. Sin adornos. Sin suavizar nada. Vi cómo su cara se transformaba. De confusión a shock, a algo más oscuro. Yo le pregunté si todavía pensaba que esto era un malentendido, y él respondió que no. Que esto ya era otra cosa. Yo asentí. Porque sí. Ya no era una discusión familiar. Era una guerra. Pero esta vez, una guerra que yo estaba preparada para ganar. Los días siguientes fueron intensos. Todo se movía rápido. Muy rápido. Reuniones. Documentos. Declaraciones. Mi abogada estaba encima de todo. Mi hermana también. Yo no estaba sola. Y eso, marcaba la diferencia. La denuncia de ellos se basaba en mentiras. Pero no eran improvisadas. Estaban construidas. Detalladas. Peligrosas. Si yo no hubiera tenido pruebas, habría sido otra historia. Pero las tenía. Tenía todo. Las grabaciones. Los mensajes. Los documentos. Cada intento de manipulación. Cada palabra. Cada plan. Todo. El día de la audiencia, no lo voy a olvidar nunca. Yo entré a esa sala con la cabeza alta. No por orgullo. Por claridad. Porque sabía exactamente lo que había pasado. Y sabía que esta vez, la verdad estaba de mi lado. Ellos ya estaban ahí. Mis suegros. Sentados. Serios. Fríos. Como si nada hubiera pasado. Como si no hubieran intentado destruirme. Yo los miré. Sin miedo.
Sin rabia visible. Solo, firme. Mi marido estaba a mi lado. Eso, nadie lo esperaba. Ni ellos. Ni yo, hace unos días. Yo le dije que gracias por estar aquí, y él respondió que debía hacerlo. Que era lo mínimo. La audiencia empezó. Ellos hablaron primero. Su versión. Sus mentiras. Su historia perfectamente armada. Durante unos minutos, cualquiera podría haberles creído. Incluso yo, si no supiera la verdad. Pero luego, llegó nuestro turno. Mi abogada empezó. Tranquila. Precisa. Como un bisturí. Y poco a poco, empezó a desmontarlo todo. Cada afirmación, una prueba. Cada acusación, un audio. Cada mentira, un mensaje. Yo vi cómo la cara de mi suegra cambiaba. Cómo su seguridad se rompía. Cómo su voz ya no sonaba igual. Mi suegro intentó intervenir. Pero ya era tarde. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. Innegable. Y entonces, llegó el momento final. Mi abogada reprodujo ese audio. Ese. El de la cocina. Donde hablaban de provocarme. De hacerme parecer inestable. El silencio en la sala fue total. Pesado. Definitivo. Yo no miré al juez. No miré a nadie. Solo a ellos. Porque quería que supieran que ese era el momento en que todo se caía. Y así fue. La decisión no fue inmediata. Pero tampoco tardó. Cuando salió, fue clara. Contundente. Su denuncia, rechazada. Sin base. Sin credibilidad. Y no solo eso. Se reconoció el intento de manipulación. Se establecieron límites. Reales. Legales. No podían acercarse libremente. No podían interferir. No podían seguir jugando. Yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Paz. Pero no una paz suave. Una paz firme. Como cerrar una puerta que debía cerrarse hace tiempo. Ellos salieron primero. Sin mirar atrás. Sin decir nada. Como siempre que pierden. Mi marido se quedó a mi lado. En silencio. Yo no dije nada durante unos minutos. Solo respiré. Luego, lo miré. Yo le dije que esto no lo arregla todo, y él respondió que lo sabía. Yo añadí que lo que hizo, sigue ahí. Él bajó la mirada. Yo le dije que iba a necesitar tiempo. Mucho. Y que no prometía nada. Él asintió. Sin discutir. Y eso fue lo único correcto que hizo en todo esto. Volvimos a casa. Pero ya no era la misma casa. Porque ahora, era mía otra vez. Sin invasiones. Sin voces ajenas. Sin miedo. Los niños estaban tranquilos. Felices. Como siempre debieron estar. Y yo por fin pude respirar. De verdad. A veces me preguntan si valió la pena. Si todo ese estrés. Todo ese dolor. Y siempre respondo lo mismo. Sí. Porque ese día, cuando metí la mano en ese bolso, no solo encontré un sobre. Encontré la verdad. Y la verdad, fue lo único que me salvó.